Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos, sobre todo porque hemos sido obsequiados con este rico café del restaurante de Terraza del Centro Médico, acá en los Altos Mirandinos, en Carrizal. Ellos vieron que como está este clima tan bello de los Altos Mirandinos, la lluvia y el frío, se condolieron de nosotros y nos mandaron un rico café, así que muchísimas gracias. Y estoy acá compartiendo los estudios de Mira TV con mi compañero de Historia de la Medicina de Occidente, y es precisamente para continuar esta serie tan interesante que está con nosotros el doctor Michel Otayé, presidente del Centro Médico Docente Los Altos, con quien vamos a estar hablando acerca de la medicina en Alejandría y el legado helenístico de la ciencia médica. Y es que Alejandría, esa mágica ciudad formada por los hombres más poderosos de su época, dejó un legado que aún sigue resonando no solamente en las cosas materiales, sino en el alma de los pueblos, porque llegó hasta nuestros días un legado cultural, artístico y por supuesto científico impresionante, que fue, digamos, un compendio de una época maravillosa y mágica. Tanto bueno que da para la literatura infinitamente, para la reflexión y quizás para una serie larguísima, porque de verdad que hay muchas cosas que contar acerca de Alejandría. Y esa magia viene precisamente a compartirla con nosotros el doctor Michel Otayé, quien es un estudioso empedernido y además entusiasta de la historia en todos los ámbitos, pero de manera muy particular de la historia de la medicina, porque es el mundo que le compete como presidente de una de las instituciones más importantes de nuestro estado, y además como médico especialista en ginecología, aunque no ejerce actualmente, pero ejerce desde otra perspectiva, la perspectiva gerencial, que ya es bastante decir. Doctor, nos sentimos súper contentos, esta serie ha sido todo un éxito. Recuerden que ustedes pueden buscar los capítulos anteriores y conocer un poquito más acerca de la historia, de esas peripecias del ser humano en busca de la salud, en la lista que está en Gente de Hoy, se llama Historia de la Medicina de Occidente, así que no se la pierdan, pueden buscar los capítulos anteriores. Así que estamos en el número 10, decimos, ¿qué tal? Buenos días, hemos llegado al 10. ¡Wow! Sí. Ajá. Imagínate, nosotros hemos llegado al número 10, hicimos 10 capítulos, Alejandro Magno en 10 años hizo todo el mundo conocido. ¿Qué tal? En 10 años. Wow, wow. Y bueno, mira, el 10 es un número mágico, sobre todo para llegar a Alejandría, Sí, que es un centro Alejandría es Alejandría, del centro del mundo en su época, ¿no? En su época, y ha dejado un legado extraordinario en todo, en las artes, en la ciencia, en absolutamente todo, en la evolución del hombre como tal. Alejandría es toda una historia, pues, y Alejandro per se como tal es toda una historia. Quizás el tema de hoy, que tú ya sabes perfectamente, te das cuenta que quizás no vamos a hablar mucho de medicina, porque para nosotros poder llegar a hablar de la medicina que se hizo en Alejandría, tenemos que hablar primero de Alejandría y cómo fue que eso se hizo, y cómo fue esa evolución de ese mundo que estaba en Europa y que estaba dominado por Grecia, se fusionó con ese mundo que estaba en Egipto y que dominaba toda esa Asia Menor. Primero que Alejandría se llama por Alejandro. Claro. Obvio, ¿no? Por Alejandro Magno. Pero claro. ¿de dónde viene Alejandro Magno? Alejandro Magno viene del norte de Grecia, de una región que ha sido parte de Grecia y ha sido república independiente y ha sido de todo, con todos los movimientos que han sucedido ahí a través de los tiempos. Alejandro Magno es también conocido como Alejandro III de Macedonia. Él ya venía de un reinado en Macedonia. Ajá, ahí tenemos un mapa. Ahí donde dice Tesalónica, si lo logran ver, encima de Atenas, un poquito más al norte y un poquito más al este, es decir, hacia la derecha de lo que estamos viendo. Ahí está Macedonia. La capital de Macedonia se llamaba y se llama Pela, y él nació ahí. Y Alejandro es un personaje sin igual en la historia, es realmente
admirable con todas sus cosas que a veces la gente le critica, etcétera. Le critica 2500 años después que no era admirable en esto y en aquello, pero por favor, por Dios. en la suma, la gente lo primero que pregunta es si Alejandro tenía relaciones homosexuales con Hefesto, que era su hermano del alma. Pues no hay ninguna cosa que evidencie que eso era real, y pudo haber sido real. Porque era también una cultura y una época donde no se estigmatizaba quizás. Así mismo, no se estigmatizaba, al igual que en la Ilíada, que si bien es un tema más antiguo, Aquiles tenía pues a Patroclo como pareja, pues, pero tanto Aquiles como Alejandro Magno se casaron, Patroclo y también Hefesto se casaron no sé cuántas veces, tuvieron sus hijos, sus familias. Entonces, pero pareciera que estuviéramos pendientes nada más de eso, que si esto, que si aquello. Pero hay que ver a Alejandro Magno en un lapso de entre los 33 años de edad, los 23 años de edad, se transformó en el rey del mundo conocido hasta los Himalayas, hasta el Valle del Indo. Y desde el Atlántico hasta el Valle del Indo, pasando por toda el Asia Menor, después la parte de Asia que pertenece pues a esos países que están un poco más al norte de lo que es hoy Persia, con todas las noticias que hemos venido escuchando de Persia, de Irán y pues de todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. La verdad es que uno se agarra el corazón con la mano, así como, Dios mío, que eso termine en paz. Esas guerras, ¿no? Estas guerras a veces son terribles, y Alejandro pues también representa una época de guerra y una época de conquista. Alejandro nació ahí. Era un heredero, empezando. Alejandro era hijo de Filipo II de Macedonia, y él nació allí. Su mamá se llamaba Olimpia, era también de esa parte del norte de Grecia. Y bueno, hay miles de cosas alrededor de la vida de Alejandro. Perdón, porque el cafecito está tan bueno. ¿Viste? Sí, que tenemos que tomarlo porque no se vaya a enfriar. Del hijo hay tantas cosas, tantos cuentos y tantas anécdotas de la vida de Alejandro. Pero lo más importante es que Alejandro era una persona extremadamente inteligente desde muy niño. Y lo demostró en cada paso que dio en la vida. Si bien algunos dicen que era despiadado, bueno, ¿quién no lo era en esa época donde pues la muerte estaba allí, donde el promedio de vida de la gente era 18 años? Wow. Y porque todos los hombres, las mujeres no contaban para esos números, pero los hombres todos iban a la guerra. Ese era como nacían para ser soldados, ¿verdad? Así mismo. ¿Y si eran preparados para eso, formados? Totalmente. Entre ellos, por ejemplo, Alejandro heredó de los griegos que estaban un poquito más hacia el sur. Su padre heredó la formación esa que se llamaba la falange. La falange era como una formación de soldados que hizo que los griegos ganaran muchísimas batallas, porque los otros enemigos que tenían, bien sea cercanos o lejanos, y entre sus enemigos estaban los persas, no conocían esa formación y era difícil de aprender pues de un día para otro. Se formaban como una flecha, como una punta de flecha, pero los que iban adelante llevaban las flechas en su hombro. Wow. Y los que iban atrás eran los que dirigían las flechas hacia el enemigo que venía de allá. Un trabajo en equipo impresionante. Un trabajo en equipo extraordinario. Y todo el mundo tenía que estar preparado para la guerra. Uno de los ejemplos contundentes también para eso fue Esparta. Esparta fue pues una ciudad-estado muy guerrera y muy diseñada para eso. Los niños desde muy pequeños eran entrenados para la guerra y para soportar el dolor y para no quejarse y para martirizarse si era necesario. Dios mío, gracias a Dios que uno nació en esa época. Bueno, hay una película por ahí muy fuerte que la ponen cada cierto tiempo, la vuelven a poner porque es una película impactante que se llama 300. Ajá, muy buena, yo la vi en el cine cuando la estrenaron. Excelente película. Claro, eso cuenta, digamos, una cosa histórica que los
persas trataron de llegar hasta Esparta y en un paso que hay por ahí que se llama el Paso de las Termópilas, sabiendo la gente de Esparta, los espartanos, que ese era el mejor punto para ellos defenderse, porque el ejército Artajerjes eran cientos de miles, mucho más grandes. y ellos eran en total como unos 3, 4 mil. Entonces decidieron defender el Paso de las Termópilas. Y esos 300 le hicieron la vida imposible a los persas. Pero al final perdieron, pero todos fueron para allá preparados para morir y murieron todos. Pero todos quedaron como héroes. Es decir, esa era la vida de ese entonces. Todo eso que estamos nombrando es para decir por qué fue que Alejandro, ¿qué tiene que ver Alejandro con Egipto? ¿Cómo que se metió para allá? La mentalidad de aquellos seres de conquista y de salir. Claro, si de buscar pudieran la gloria. poner esa misma imagen que teníamos de esa cuenca del Mediterráneo allí, de esa parte oriental del Mediterráneo, podríamos, digamos, ver las distancias que hay. Eso, perfecto. Ahí en la parte de abajo dice Alexandria en una letra grande. Y un poco más arriba, en la misma letra, hacia la izquierda, un poco hacia arriba, dice Atenas. Miren la distancia entre Atenas y entre Alejandría. Y después miren la distancia entre Alejandría y una cosa que dice el desierto sirio. Es decir, que era más cercano Atenas de Alejandría que Atenas del desierto sirio, que estaba Alejandría está en el norte de África, el desierto sirio está en lo que se llama el Asia Menor. Entonces era muy fácil ese Mediterráneo, mucho antes de que naciera Alejandro, miles de años antes, ya era totalmente navegado, esas razas se habían mezclado unas con otras. Se conocían, pues, claro, digamos, ese mar. Así es, y ya había una querella entre los persas, que eran el imperio más dominante en ese momento, el imperio aqueménida, era uno de los más dominantes y más grandes del mundo, y Europa. Los persas querían dominar Europa, hicieron 5 guerras con Europa, ganaron una y perdieron todas las demás. Y luego Alejandro, cuando muere su padre, que ya estaba preparándose para una guerra más con Persia, su padre muere asesinado en el 336 antes de Cristo. Alejandro accede al trono y él reúne a todos los griegos y dice: vamos a hacer la guerra contra los persas y vamos a ganarles, etcétera, etcétera. Y se los llevó, es decir, se fueron con él, los convenció, porque él era un tipo extraordinario. Un liderazgo, ¿no? Tenía era un sus tipo amigos. extraordinario. Alejandro fue educado y fue instruido y fue estimulado hacia el liderazgo por nada más ni nada menos que Aristóteles, por favor, el dueño de la filosofía, no se puede llamar de otra forma. Aristóteles a su vez fue alumno, discípulo de Platón, y Aristóteles era un ser extraordinario también. Aristóteles vivió 62 años, y en esos 62 años escribió 200 tratados, alrededor de 200 tratados sobre todas las materias del saber que había. Bueno, pasó parte de su vida escribiendo. Ese es Aristóteles. Escribía todo lo que veía, me imagino, para poder escribir tanto en ese tiempo. Claro, escribía todo, y además el mismo Platón. Y no tenían computadora, pues, o sea, yo me imagino que era. Y el mismo Platón, este es Platón. Uno se imagina a Platón como un poco más buen mozo, ¿no? Porque Platón se decía, la tradición dice, pues, que Platón se llamaba Platón porque ellos decían que tenía la espalda muy ancha, ¿no? Y era así, un señor muy grueso, fornido. Y Platón se decía que él hablaba tan bonito porque cuando él nació, o pequeño, muy pequeño, en la cuna todavía, un día encontraron un enjambre de abejas sobre su boca. Dios mío, entonces, de broma no lo mataríamos. No, ese enjambre de abejas se dice que
le endulzó todo lo que él podía, todo lo que Claro, él podía decir, todo lo historia. que salía de su boca, salía dulce como la miel. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y eso es no lo había es escuchado. una cosa, esa es una cosa bellísima que se dice Platón. Pero cuando uno ve Platón en esa imagen que vimos ahorita, se dice, ¿para qué le vieron esas abejas? Para que se pusieran Sí. ahí. Y Pero- uno diría, bueno, me gustaría hablar tan bonito como Platón, pero lo de las abejas lo Sí, pensaría. sí. Aunque yo amo las abejas. ¿no? Así es, ahora Las abejas son bellísimas. Platón fue el maestro de Aristóteles y Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. O sea, que no hablarían ellos en una intimidad, Wow. que no analizan, o sea, esos dos seres conversando acerca de los sueños, por ejemplo, de Alejandro, un joven Alejandro, cuando accede al trono y un hombre como Aristóteles viéndolo a él vibrar, ¿no? Bueno, el uno usó al otro, ¿no? Yo diría que Aristóteles usó más a Alejandro que a Alejandro a Aristóteles, porque Aristóteles envió con Alejandro un gentío, un equipo de gente de todas las disciplinas y lo envió con Alejandro a las conquistas de Alejandro Para recopilar. para recopilar libros, matas secas, piedras, todo lo que podía recopilar y se lo enviaban a él de regreso a Grecia. O sea que a Macedonia. de alguna manera ese proyecto de la Gran Alejandría, aunque tenía el ego de Alejandro, quizás tenía la mente de Aristóteles. Sin duda alguna, sí, yo creo que así es. Es decir, es que la mente de Aristóteles estaba impregnada en la mente de Alejandro. Alejandro era una persona extremadamente inteligente. Una de las anécdotas que se cuentan de él es que había un caballo que nadie lograba domar. Y Alejandro era un muchacho como de 10 años, 11 años. Y entonces él le dice a su padre, a Filipo II, le dice que él puede montar ese caballo. Y Filipo le dice, ¿tú estás seguro? Le dice, permíteme hacerlo. Entonces Alejandro había observado que los que estaban acomodando el caballo para montarse en él no se habían percatado que con la forma como ellos lo movían, él veía su sombra, el caballo veía su sombra moviéndose y se asustaba de su propia sombra. Entonces Alejandro se acercó, un muchacho de Observador. muy empezando la adolescencia, volteó al caballo para que no viera su sombra y se montó encima del caballo. Yo no sé si fue ese caballo o fueron otros después que se llamaba, tenía un caballo muy famoso, que yo creo que era ese, que se llamaba Bucéfalo, y en algún momento por ahí en la India, en el noreste de la India, después de ganar una batalla por allá, tal, él decidió fundar una ciudad y le puso el nombre Bucefalia a la ciudad, Guau, ¿no? Le qué puso el lindo. nombre de su caballo. O sea, imagínate, bueno, si puso el nombre de él, dijo, bueno, el caballo Ahora, mío también. el de él más bien lo ponían los demás. Ajá. Quizás en algún momento tenemos alguna imagen por ahí donde hay un mapa donde se ven las ciudades, las cantidades de ciudades que se le puso nombre a Alejandría. Ese no, no es este. Bueno, entonces el hecho es que Alejandro sale a conquistar a Persia, pero conquistar Persia no era cosa fácil, que Persia estaba ahí mismo. Él decidió como ir primero por la parte... Por los caminos verdes, ir buscando por el trocha. Mediterráneo y entrar por Egipto, y Egipto que estaba como bajo dominio persa, él cortó ese... Salen en barco. Sí. Atraviesan el En barco y en tierra también. así dando la Sí, vuelta. así mismo. Wow. Entonces, en ese Hasta mapa se llegar. ven Ajá. por lo menos 15 ciudades Que llevan el nombre de Alejandro. que se llaman Alejandría. Por Ahí supuesto, estamos en el norte de África, ¿de quién es? estamos en el norte de África, estamos en Asia Menor, por todo lo que es el Mediterráneo oriental, por ahí está Israel, que está hoy en terrible guerra con Irán, está Siria, está el Líbano, está Turquía, y luego hacia acá están todos los otros países, lo que era Sumeria antes, y luego continúa esa vuelta que da allá arriba, es la vuelta que da en el Valle del Indo, que es en la India, ganó varias batallas por ahí. Entonces, era Todo prácticamente ese es el dueño... territorio conquistado de él. Sí, era dueño de todo el mundo civilizado conocido, ¿no? Él se vino por este lado porque era más fácil entrar por allí para las batallas que él tenía planificadas.
Entonces, pero mucho antes que Alejandro, ya los griegos y los egipcios tenían una cantidad de relaciones de tipo cultural, de tipo humano, intercambiaban cosas. Pero no es que llegó y nos descubrimos, sino no fue un descubrimiento, no, fue se una conocían, conquista. se conocían mucho. De hecho, como todos eran comerciantes, en esos temas que hemos venido conversando a través de hasta que llegamos a este capítulo 10, mencionamos en algún momento que los griegos compraban mucho en la época de Hipócrates. Compraban medicinas que eran fabricadas o que eran hechas en Egipto. Y mencionamos algunas de esas medicinas cuando vimos la escuela egipcia, la escuela médica egipcia. Entonces, bueno, se conocían mucho, o sea, todo el mundo sabía quién era quién, y apareció Alejandro por ahí como un rayo, y rayó a todo el mundo. Y bueno, me llama la atención, por ejemplo, vimos ese mapa donde aparece, bueno, una cantidad de territorio inmenso, claro, se ve chiquito en la pantalla, pero eso es mucho territorio, sí, conquistado por él. Sin embargo, decide que esa parte de Egipto, Alejandría, sería el epicentro del mundo, sería donde él estaría, inclusive desde donde reinaría. Inclusive creo entender que muchos de sus coterráneos tenían un cierto celo porque él eligió ese lugar para ser el centro del mundo. En la próxima parte vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Michel Otalle. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? En la próxima parte. Alejandría, la magia de un hombre que formó y forjó toda una civilización. La idea de sus maestros y la fuerza y la magia de un hombre que nació con un signo, el signo de la conquista y de dejar una huella en este mundo, Alejandro Magno. Y es precisamente en el marco de la historia de la medicina que estamos viendo cómo se forjó esa idea de la ciencia médica en Alejandría, como un epicentro de muchos eventos científicos que llegan a nuestros días. Y precisamente para hablar por qué un líder como Alejandro, que viene de su propio imperio, de su casa, ¿verdad?, se va y conquista varios territorios, donde cada territorio tendría precisamente sus propias características, su gente, su cultura, pero él elige precisamente ese norte de África donde estaba Egipto, ¿no?, cerca, en esa ribera del Nilo, en el, ¿cómo se llama?, en el delta. En el delta del Nilo, fundar una ciudad que llega a nosotros, todo ese legado llega a nosotros cultural, científico, etcétera, a través de diferentes, digamos, formas, pero que marcó definitivamente a la humanidad. ¿Por qué elige él quedarse allí, en ese lugar? Él no elige quedarse ahí. Ajá. Él escogió desde muy niño irse para allá. Algún momento ir para allá. ¿Por qué? Soñaba con eso. Soñaba con eso. Porque su mamá metió en su cabeza la convicción de que él era el hijo de un dios egipcio, el más grande de los dioses egipcios, que se llamaba Amón. ¡Guau! No, qué convicción, ¿no? Claro, ahora Alejandro, eso no lo narran mucho en los libros por ahí, le pasan por encima, así como para no complicar más la cosa, ¿no?, en los libros de historia. Alejandro tenía muy mala relación con su padre, con Filipo II. Y Filipo II, cuando Alejandro tenía como 15 o 16 años, lo ha expulsado del palacio de Pela, que era donde él gobernaba, el padre, ¿no? Y su mamá le había dicho siempre a Alejandro que él no era hijo de Filipo, sino que él era hijo del dios Amón, que se había personificado en un faraón griego que vivía en el exilio en Macedonia, uno que se llamaba Nectanebo. Eso daba mucho de qué hablar, me imagino. Nectanebo primero lo bajaron del gobierno de los faraones allá. Él fue el último faraón de la 30ª dinastía, y él se fue para allá y se escondió, se hizo pasar por un mago, no sé qué, y estuvo años en el palacio de Filipo,
Y en esos años nació Alejandro. Entonces, Filipo tenía como todo para dudar de que el muchacho fuera hijo de él. ¡Qué drama! Horrible. Una novela se queda corta. Pero es que Alejandro se tomó en serio que él era hijo de Amón. Y no solo eso. Ahora, como un niño, como un joven, si su mamá le está diciendo, mira hijo, tú eres hijo de Amón, ¿cómo no se lo va a creer? En alguna parte lo pensará, wow, así sea consciente de que no. Pero es que cuando él llegó a Egipto, se encontró que no era nada más su mamá la que creía eso, sino que era todo el imperio egipcio. Creía que él era una reencarnación de Amón, porque ya él era famoso. Wow. Y entonces, apenas llegó allá, lo elevaron al grado de Amón, de Dios Amón o de hijo de Amón, y lo nombraron faraón a Alejandro. Entonces, aquí sí ya no había ahí inicia otra dinastía de faraones. Ahí empieza, con él empieza con uno de los generales de él, porque él murió pocos años después de eso, y ahí lo heredó uno de sus generales. No lo heredó directamente, lo heredaron como 9 o 10, pero después esos 9 o 10 se pelearon unos con otros. Y esos unos con otros terminaron al final siendo 3. Uno, que estaba gobernando Egipto y parte del Asia Menor. El otro, que ese se llamaba Ptolomeo, empieza por P, Ptolomeo, y de la dinastía tolemaica, que es como se conoce, hubo 15 Ptolomeos. Del primero, que se llama Ptolomeo I Sóter, y en algún momento lo mencionamos aquí, y dijimos, ¿y qué significa Sóter? Y Sóter significa libertador. Wow. Y entre los egipcios, los faraones, hubo varios que se llamaban Sóter. Su hijo, el segundo, y entre los dos hicieron muchas de las cosas que se hicieron en Egipto y en Alejandría. Se llamaba Ptolomeo II, y en esa misma línea tolemaica, la penúltima de los faraones fue la encantadora Cleopatra. Y uno cuando escucha el nombre de Cleopatra, uno siempre se imagina que Cleopatra era egipcia y que ese nombre era un nombre que se usaba en Egipto. Resulta que Alejandro tenía una hermana que se llama Cleopatra. O sea, que es helénica. Ese es un nombre macedonio, un nombre griego. Y cuando hablamos de la isla de Dilo, si bien recuerdas, donde dijimos que había nacido el dios Apolo, había una pareja, la señora se llamaba Cleopatra, y dijimos esa era la casa de Cleopatra, y uno siempre se queda con la duda que si Cleopatra fue para allá. Sí, bueno, yo pregunté porque es que la historia es tan densa que en realidad no hay tiempo biológicamente para aprendérselo todo, pero disfrutamos muchísimo de conocer todos estos detalles tan bonitos, sobre todo porque fíjense que todo lo que hemos transitado para llegar a ese punto de Alejandría, una gran ciudad, donde se desarrolló el arte, se desarrolló la literatura inclusive y la ciencia. Y además, Alejandría tuvo un monumento que hoy día uno diría, pero ¿por qué se lo pusieron a ese y no a la biblioteca de Alejandría, que era al faro de Alejandría? Fue una de las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y uno se pregunta, ¿por qué fue el faro y no fue la biblioteca de Alejandría, que fue una cosa tan extraordinaria desde el punto de vista de lo que significó para el mundo? Y pues no, era mucho más importante la navegación, la guerra, el comercio en ese entonces. Tener un faro para llegar y no perderse en el mar. Que el conocimiento y el legado artístico y el legado científico que dejó la biblioteca, que formó parte de todo un complejo que se llamaba el Museión o el museo, y la biblioteca era uno de los edificios, una de las edificaciones del museo. Y se quedó como en segundo lugar en comparación con de hecho, tanto la biblioteca como el faro fueron diseñados, vamos a decir así, fueron pensados por
Ptolomeo I y fueron construidos en parte algunos, pero los continuó y los completó su hijo Ptolomeo II. O sea, que eso también es importante, ¿no? Que Ese es una imagen de lo que debió haber sido el faro de Alejandría, y que era un edificio como de 10 o más pisos. Y que fueron hechos por, digamos que por generaciones, no fue que Alejandro forjó todo esto, sino que él dejó la ciudad y después sus sucesores fueron construyendo y de alguna manera haciendo el compendio de todo este conocimiento. Pero vamos a decir que Alejandro puso la primera piedra, porque Alejandría existía en otra, era otra cosa mucho más pequeña que estaba por ahí. Pero hoy lo que queda de esa Alejandría antigua no queda casi nada, porque eso es una zona muy sísmica y esa zona también ha habido muchos sismos en el Mediterráneo que han generado tsunamis importantes y que han tapado muchas de las cosas antiguas de Alejandría. Y hoy la arqueología de Alejandría es casi toda subacuática, es decir, casi todo es en los fondos de los mares. Van los buzos, se meten, encuentran cosas y empiezan a unirlos como a esa historia existente. Por cierto, recientemente un arqueólogo de origen dominicano ha descubierto el sitio de entierro de Cleopatra, que teníamos desde el año 40 a.C., buscando qué pasó con la momia de Cleopatra, qué pasó con ella. Aparentemente ya encontraron dónde está enterrada, como a 20 kilómetros de lo que es la Alejandría actual, en un pueblo donde hay pues unos templos, y que esos templos, debajo de esos templos estaba el entierro, estaba la momia de Cleopatra y todos los tesoros. Por lo que uno ve por allí, aparentemente un tesoro impresionante, ¿no? Quizás no tan grande como el de Tutankamón, pero no deja de ser algo impactante lo que se encontró ahí. Ahora, ¿dónde era Alejandría geográficamente? ¿Qué hay actualmente? Alejandría. O sea, no le han cambiado el nombre. No, la Alejandría sigue llamándose Alejandría, la Alejandría moderna, pues. Y la gente en Alejandría sigue siendo muy cosmopolita. Alejandría, gente viene desde Europa, desde como ha sido miles de años antes de Cristo. Toda esa mezcla mediterránea sigue puesta allí. Y sigue teniendo la vulnerabilidad, por ejemplo, de un posible tsunami. Y sigue teniéndolo. Y de terremotos. Los últimos terremotos fueron hace poquitos siglos. No creo que haya habido ninguno tan reciente, pero todavía había estructuras que la gente recordaba, es decir, la gente, pues los historiadores, y que después de un terremoto se fueron debajo del mar, y entonces ahora saben dónde están, porque los buzos bajan y los ven, pues. Ahora, ese plan entonces de la biblioteca, de la parte médica, de la parte científica, en Alejandría no logró ser visto por Alejandro. No, para nada. Alejandro se fue y muchos años después fue que se terminó la biblioteca y se terminó, incluso en tiempos de Ptolomeo I se murió y no se había hecho sino una parte del museo. Todavía no existía la biblioteca para entonces, todavía no había aparecido, todavía no la habían hecho, se la terminó el hijo. Pero ya todo el Mediterráneo, toda la gente que se preciaba de saber algo, de querer decir algo, todos los que eran maestros, todos los que tenían como ansias de ser renombrados en el futuro, decidieron que su lugar para estar era Alejandría, que eso era para donde había que ir. Y se fueron para allá. En el próximo capítulo, adelantando un poquito, vamos a hablar de 2 o 3 personajes que fueron quienes realmente, a pesar del centenar de personas que pasaron por allá, centenares de todas las disciplinas, de todas las ramas de la ciencia, para la parte del Instituto de Anatomía o de la biblioteca, de la Escuela Médica de Alejandría. Esa fue creada por 2 maestros griegos. Uno se llamaba, siempre se me pasan los nombres de esos griegos porque son más complicados que, bueno, pues, uno se llama
Hay una anécdota simpaticísima alrededor de ellos. Esástrito se llamaba uno, y el otro se llamaba Herófilo uno, y el otro Erasístrato. No, bueno, Apréndaselo a la primera. Apréndaselo a la primera, los que son menores que yo, un par de años. Erasístrato era uno, se llama Erasístrato de Quíos. Quíos es una isla ahí cercana a la costa oriental del Mediterráneo. Relacionados donde habían nacido, ¿no? Claro, y Herófilo de Calcedonia, que era el más importante de todos. Ahora, ¿qué sucedió allí para que ellos pudieran darle ese empujón a la... Ellos eran de la escuela, habían aprendido de la escuela de Hipócrates, y que era una de las escuelas más importantes para el momento, pues ellos habían sido discípulos de Hipócrates. Pero su aprendizaje y su conocimiento era muy limitado porque era absolutamente improbable, o no absolutamente, porque se dice que algunos de ellos sí, escondidos, hacían disecciones, etc. Pero lo que sucedió es que ellos se fueron a Grecia, a Alejandría, porque ya Alejandría la consideraban como parte de su mundo griego y que ahí iban a estar a sus anchas, y que además, ya cuando entró Ptolomeo, dieron como una apertura para que todos esos científicos pudieran hacer, en particular en la parte médica, pudieran hacer algunas investigaciones adicionales que no estaban permitidas en Grecia. Entre otras, pues la anatomía, la disección de cadáveres y una cosa espeluznante que se llamó la vivisección, que era la disección de personas que estaban vivas. ¿Qué? No puede ser. Sí, eso es terrorífico hasta contarlo, y para mí como médico, para mí como médico más terrorífico también. Pero ¿quiénes eran esas? Disecaban personas vivas. Sí, pero ¿quiénes eran esas personas vivas? Es decir, no es que eran unos voluntarios que llegaban para que los disecaran. Bicho. Eran reos, asesinos, etcétera, condenados a muerte. Pero igual. Y además necesitaban un permiso del mismo faraón para que pudieran ser disecados. Y entonces los disecaban posiblemente en vivo, con los alumnos allí mirando. Bendito sea Dios, Señor, ¿no? Eso suena espantoso, pero eso dio mucho conocimiento, le metió un empujón enorme al conocimiento médico, porque hasta ese momento todavía no se distinguían las arterias de las venas. Incluso Aristóteles, que era Aristóteles, no vamos a decir de quién era Aristóteles, ¿quién soy yo? ¿Quién era Aristóteles? O sea, Aristóteles incluso en algunos de sus libros había descrito el corazón como si tuviera 3 cavidades. Entonces, de esa descripción que hizo Aristóteles, de esos 200 libros que escribió, y no vayan a creer ustedes que los libros eran de 20 páginas o de 30 o de 50, eran unos tratados. Aristóteles no hacía nada que no fuera un tratado. En algunos de esos libros él había descrito que el corazón tenía 3 cavidades, y por eso los posteriores, los que le siguieron, se dieron cuenta que posiblemente, muy seguramente, Aristóteles no había disecado nunca un ser humano, ni había visto un ser humano disecado. Y había también muchísimo desconocimiento de para qué servían los órganos, y para qué servían, por ejemplo, cosas como las arterias y las venas, que ellos no las distinguían. ¿Cuál era arteria, cuál era vena? No le pusieron nombres, pensaban que por ahí circulaban cosas que era lo mismo, pero que lo que circulaba por las arterias y por las venas en algún momento era como diferente. Pero cuando las personas o los animales que ellos disecaban ya habían muerto, entonces cuando abrían las arterias y las venas, en general las encontraban vacías, no tenían nada adentro. Entonces la primera cosa que se les ocurrió era que por ahí lo que iba era aire. Y entonces, pero cuando comenzaron a hacer esas terroríficas vivisecciones
que era disecar a unos seres vivos. Ya ahí existía la escuela de medicina, pues. Sí, claro, se fue a través de esa escuela, pero por ahí decían que, por ejemplo, Herófilo ya había aprendido, ya clandestinamente había hecho algunas disecciones de momia. De hecho, de él se decía que había disecado más de 600, no momias, más de 600 cadáveres. Cadáveres. Había disecado más de 600 cadáveres. Ahora, pero lo de disecar la gente viva, de verdad que eso es espeluznante. Increíble, o sea, ¿no? No quiero ni imaginarlo. No, por Dios. Así claro, fuesen personas condenadas, o sea, además, es muy cruel. Y además todavía había como esas dudas de para qué sirve el corazón, para qué sirve el cerebro, para qué sirve el hígado. A través de eso se fueron aclarando poco a poco las cosas. Y bueno, pero eso tomó 2 milenios más para llegar a donde estamos nosotros. Y es realmente, pues, emocionante y al mismo tiempo impactante todo lo que sucedió bajo esos techos en la escuela de Alejandría. Claro, no existía la anestesia, no existía nada de eso y la gente vivo. Así es. Ahora directo. Hay unas anécdotas sobre esos mismos que hicieron la escuela de Alejandría, y que no me puedo acordar nunca de su nombre, Erasístrato era un tipo muy de la escuela hipocrática y muy enfocado hacia la parte del sentir del paciente, de saber todo lo que había que saber de él. Y se cuenta un cuento, seguramente puede ser que sea cierto porque la historia lo cuenta como cierto, que es que Erasístrato fue llamado a la corte de Seleuco. Seleuco era el segundo general que había heredado la parte más importante o más extensa del territorio que dejó Alejandro. Y Seleuco tenía un hijo que se llamaba Antíoco. Antíoco era el heredero de Seleuco. Y resulta que Antíoco se enfermó terriblemente y estaba, bueno, ya lo estaban desahuciando, pues este señor no sale de esta. Y por supuesto su padre Seleuco, que era dueño de medio mundo, porque ese heredó el pedazo más grande de lo que dejó Alejandro, se negaba a que sucediera, que su hijo se muriera, y que no dejara el heredero, y que eso se pudiera perder, porque todavía los generales y los que eran, pues, que tenían cargos altos en los ejércitos, todavía se estaban peleando unos con otros para quitarse algunos terrenos, hacer nuevos reinos, porque era tan grande lo que dejó Alejandro. Entonces le hablan de Erasístrato y le dicen, si alguien puede saber lo que él Erasístrato puede saber qué es Erasístrato, y Quíos puede saber qué es lo que tiene tu hijo. Entonces mandan a buscar a este señor que estaba en Alejandría y no sé, por ahí tenemos una imagen hay un cuadro, una pintura allí hecha en el siglo XVIII. No sé si la podemos ver. Entonces, el señor llega y después de estar ahí un buen tiempo con Antíoco, le dice a su papá, a Seleuco, le dice, sin saber cómo decírselo, le dice, mire, su hijo tiene mal de amor. Ay, Dios mío. Tiene mal de amores. Y si no es tratado, me temo que él se va a morir. Entonces, y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que resolver eso. Le dice, pero ¿cómo es eso? ¿Qué mal de amor? ¿Qué es eso? ¿Cómo sucede eso? Le dice, entonces Erasístrato le dice, él está enamorado de mi esposa, le dice Erasístrato. Entonces, Seleuco se quedó sorprendido y le dice, ¿cómo? ¿Él está enamorado de su esposa? Le dice, no, de la suya. Entonces, Antíoco estaba enamorado perdidamente de la esposa de su padre Seleuco. Wow. Entonces,
bueno, aquello fue, ¿sabes? Un drama. Un drama, una cosa, pero luego Seleuco se fue. De hecho, la señora había tenido un hijo, ahí, el bebé estaba todavía como recién nacido. Y entonces el Seleuco, el padre, dice, bueno, no sé qué hacer, déjame pensar. Entonces se va por ahí y como a los pocos días regresa y llama a Erasístrato y le dice, vamos a hacer algo, vamos a hablar con mi hijo. Mire, pero cuidado, no le vaya a decir esto, aquello, tal. No. Entonces va para allá y le dice, ya yo sé lo que tienes, hijo. Yo en aras de continuar esta estirpe, pues, de reyes y de emperadores y tal, he accedido a divorciarme de mi esposa y te la voy a hacer para que tú te cases con ella. ¡Guau! Y entonces, y así fue. Se divorció. Que era madrastra, pues. Y él estaba enamorado de su madrastra, entonces se casó con su madrastra. Y el hombre no quería mucho a su a la esposa tampoco, porque qué locura. Bueno, eran cultura. Quería más al hijo. Claro, eran cultura. Claro. Sí, claro. Decidió salvar a su hijo. Y fueron todos muy felices. Wow. Y Antíoco tuvo no sé cuántos hijos con esta señora. Bueno, después de esta telenovela tan interesante, una telenovela, pero bueno, dramática, total. Es que esos tiempos eran de telenovela, sí. aún sin televisión. Definitivamente. O de tragedias griegas, imagínate. Pero acuérdate bueno, que los griegos son los inventores de la tragedia. Sí, ¿no? Definitivamente. En la próxima parte, en la próxima edición de esta serie de Historia de la Medicina de Occidente, seguramente vamos a describir un poquito más a fondo lo que es esa escuela de medicina incipiente. Sin duda alguna. Ahí sí vamos de Alejandría, de frente porque con el ya tema contextualizamos. Ya sabemos dónde estamos parados. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Interesante conversación y súper agradecida a nuestros queridos y distinguidos televidentes, a nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa. Nos despedimos. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias a todos los que tienen la paciencia de escucharnos hasta el final. Nos vemos en la próxima.